Israel ordena nuevas evacuaciones en Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza, forzando a miles de familias a huir mientras continúan los ataques. Lo anterior solo un día después del bombardeo contra un complejo escolar que dejó alrededor de 100 muertos, suscitando la condena internacional. Continúan los ataques en la región rusa de Kursk, en la zona fronteriza con Ucrania. Moscú anunció que logró frenar el avance de las tropas ucranianas, aunque reportó 13 civiles heridos, 2 de gravedad en la zona. En tanto, en Kiev, un niño de 4 años y su padre de 35 años murieron en un ataque aéreo ruso durante la noche del sábado. Y este domingo culminan los Juegos Olímpicos de París 2024. Francia inicia el traspaso de mando a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que albergará la edición olímpica del año 2028, tras haber sido anfitriona en 1932 y 1984. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Francisco Velasco de la Fiori. Bienvenidos a la revisión de las noticias en France 24. Comenzamos el bloque de noticias en la Franja de Gaza. El ejército israelí ordenó a los residentes de Han Yunis evacuar el barrio de Al-Jalá, que anteriormente había sido designado por los militares como una zona humanitaria segura. Indicaron que el grupo Hamas estaba operando desde esta área y que se transformaría en una zona de combate peligrosa. A pesar de que el ejército israelí había calificado previamente algunos de esos lugares como seguros, continuó con sus bombardeos, provocando nuevas víctimas entre la población civil. El anuncio fue difundido en X y enviado por mensajes de texto y audio a los teléfonos durante la noche. El ejército israelí actuará con firmeza contra las organizaciones terroristas y ha solicitado a la población restante del barrio de Al-Jalá que lo evacúe temporalmente. Una vez más, el ejército israelí ha ordenado evacuaciones en el sur de Gaza. Cientos de familias, llevando consigo sus pocas pertenencias, se vieron obligadas a abandonar sus refugios en Han Yunis en busca de otro lugar donde quedarse. Para la mayoría, el número de veces que han tenido que huir es incontable. He huido ya 6 veces del norte, sur, Al-Burey, Maghazi, Al-Nusayrat y Rafah. Ahora, ¿a dónde debo ir? Mi esposa está enferma, ni siquiera puede hablar. Nos dijeron que nos fuéramos, pero pregunto, ¿dónde? ¿A dónde debo ir? Los desplazados se apilan en campos con servicios mínimos o buscan refugio en escuelas, como la que fue bombardeada el sábado en el centro de Gaza, resultando en la muerte de alrededor de 100 personas. No hay lugar seguro en esta situación. La seguridad solo está con Dios. Que Dios proteja las vidas de las personas. Mira la destrucción. Todos han dejado sus tiendas y la situación es realmente catastrófica. Han Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza, ha experimentado una destrucción masiva debido a los bombardeos y las incursiones terrestres, ya que Israel lo considera un refugio de Hamas. Después de 10 meses de conflicto, el número de muertos se aproxima a 40.000, con más de 92.000 personas heridas. Y en Líbano, varios medios han indicado que naciones árabes han enviado mensajes tanto a Hezbollah como al gobierno iraní para que se retracte o cancele la prometida respuesta contra Israel tras los ataques en los que murió el entonces jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, y un comandante de Hezbollah. Según países árabes, es necesario rebajar la tensión para que se lleve a cabo la próxima ronda de negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Desde Beirut, Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos amplía. Medios libaneses informan de que las naciones árabes, incluidas Qatar, han enviado mensajes a Irán y a Hezbollah pidiendo que retrasen o cancelen sus ataques en represalia contra Israel, al menos hasta después de la próxima ronda de negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de prisioneros que están previstas para el 15 de agosto. El gobierno libanés, por su parte, ha presentado un plan de desescalada para contener el conflicto en la frontera con Israel y ha reiterado que un alto el fuego en la Franja de Gaza abrirá una puerta a una solución diplomática en el Líbano. El plan contempla una desescalada por fases para mitigar los riesgos hasta que la situación permita que se implemente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puso fin a la guerra de 2006 entre Hezbollah y Israel. El gobierno libanés también ha expresado su disposición de reclutar más soldados para que sean enviados al sur del Líbano,
con el objetivo de que la milicia Hezbollah se retire por encima del río Litani, una exigencia de larga data de Israel. Los últimos esfuerzos diplomáticos llegan en medio de las tensiones regionales por la prometida venganza de Irán y Hezbollah, por los asesinatos de Ismael Haniyeh y el alto comandante de Hezbollah, Fuad Shakar, a finales de julio. Ni Israel, ni Hezbollah, ni Irán quieren una guerra regional, pero los hechos sobre el terreno no muestran esa intención. Vamos ahora a la guerra en Ucrania. Tras días de avance de las tropas ucranianas en la región rusa fronteriza de Kursk, Moscú anunció que logró frenar el avance de Kiev y que en estos últimos días ha desplegado diversas fuerzas de apoyo para hacer frente a la situación desencadenada en la zona de conflicto. Escuchemos al subcomandante del Ministerio de Emergencias de Rusia. Para hacer frente a las consecuencias del incidente de Kursk, se desplegó una agrupación de 34 unidades de equipo y 114 efectivos, incluido 42 funcionarios y 15 unidades del equipo del Ministerio de Emergencias. Como resultado, se ha rescatado a 15 personas y se han evacuado a 30, 12 de las cuales reciben asistencia médica. Tenemos suficiente mano de obra, recursos y ahora estamos llevando a cabo las obras necesarias para eliminar las consecuencias del incidente. En tanto, un niño de 4 años y su padre de 35 años murieron en un ataque aéreo ruso durante la noche en las afueras de Kiev, dijeron funcionarios ucranianos el domingo. Además, otras 3 personas, incluido un adolescente, resultaron heridos en el bombardeo al este de la capital. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que involucró un misil de fabricación norcoreana y condenó los hechos. Escuchemos. Anoche un padre y su hijo de apenas 4 años de edad fueron trágicamente asesinados en la región de Kiev por un ataque ruso. Mis más profundas condolencias a sus familias y seres queridos. Otras 3 personas resultaron heridas, incluso un niño de 12 años. Según la información preliminar, los rusos utilizaron un misil de Corea del Norte en este ataque. Otro ataque terrorista deliberado contra Ucrania. Los expertos en pirotecnia siguen trabajando para determinar los datos exactos sobre este misil. Cambiamos de tema. El candidato republicano Donald Trump denunció un presunto hackeo a las comunicaciones internas de su campaña, acusando a Irán. Según el portavoz de campaña Stephen Chung, detalló que se violaron los sistemas y posteriormente el medio estadounidense Politico reveló que a finales de julio recibió varios correos electrónicos que aparentemente eran de la campaña de Trump, entre ellos una investigación sobre su fórmula vicepresidencial J.D. Vance de febrero pasado. Vamos ahora a Brasil. Las autoridades aéreas siguen investigando sobre el mortífero accidente del avión de la aerolínea Voepaz que dejó 62 muertos. Los investigadores indicaron el sábado que han recuperado 2 cajas negras de cuyo análisis se podrán aclarar las circunstancias de la tragedia en el barrio de la ciudad de Vinhedo, cerca de Sao Paulo, donde se estrelló el avión. El accidente está presente aún entre los habitantes. William Gassó nos amplía. Un día después del accidente de avión en Vinhedo, los habitantes de la zona seguían conmocionados. La nave de la aerolínea Voepaz se estrelló en esta ciudad ubicada cerca de Sao Paulo, matando a las 62 personas que se encontraban a bordo. Lourdes iba a salir de su casa cuando escuchó un fuerte ruido, para luego ver el avión precipitarse a toda velocidad. Nunca hubiera imaginado ver algo tan impactante. Estábamos perdidos, realmente perdidos, y empezamos a pedir ayuda por todos lados. La aeronave cayó en el jardín de una residencia cercana sin provocar más víctimas mortales, pero la explosión y el incendio que siguieron al impacto dejaron a los testigos aterrorizados. Fue de terror, fue de pánico, impotencia de no... Fue mucho pánico, la impotencia de no poder hacer nada para ayudar, solo intentar salvar a los que podían correr. Tentar salvar quien conseguía correr. Entonces fue algo También hay residentes que tienen miedo, que están psicológicamente sacudidos. Las circunstancias del accidente siguen siendo desconocidas. Sin embargo, la CENIPA, autoridad brasileña en materia de accidentes aéreos, ha recuperado 2 cajas negras con las cuales espera conocer más detalles sobre este incidente. Anoche fueron encontrados 2 dispositivos de registro de vuelo y ya fueron llevados al laboratorio de lectura y análisis de CENIPA de Brasilia. Los investigadores están trabajando intensamente para extraer y obtener esta importante información que creemos podría agregar datos sobre lo que ocurrió en este trágico suceso.
Este accidente aéreo es el más mortífero en Brasil desde el crash de un Airbus A320 de la aerolínea TAM en 2007, que se estrelló contra un edificio, dejando 199 muertos. La ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, habló por primera vez sobre la presunta violencia a la que era sometida por el expresidente Alberto Fernández, quien, dijo, la amenazaba constantemente con suicidarse. La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de 2 años, concedida al portal Infobae, la primera desde que se conoció la denuncia que presentó ante la justicia de su país contra el exmandatario por violencia física y hostigamiento. Al menos 13 personas murieron a causa de un deslizamiento provocado por el colapso del vertedero de basura en Kampala, la capital de Uganda. Esto al tiempo que continúan las tareas de rescate para buscar a sobrevivientes. El derrumbe se produjo luego de las lluvias torrenciales de la última semana que hicieron que una parte de la basura sepultara varias casas contiguas al lugar. Las autoridades informaron que al menos 14 personas han sido rescatadas hasta el momento y que también aún podrían haber más atrapados bajo los escombros. Y en Serbia, miles de manifestantes marcharon el sábado por las calles de Belgrado exigiendo que se detenga el proyecto de litio de la compañía Rio Tinto en el oeste del país. Los manifestantes aseguraron que la iniciativa podría contaminar las tierras y las aguas cercanas. Pese a las claras reivindicaciones, funcionarios del gobierno aseguraron que las movilizaciones tienen motivaciones políticas y lo que buscan los ciudadanos es derrocar al ejecutivo de Aleksandar Vučić. El mes pasado, Serbia restableció la licencia de la empresa para desarrollar lo que sería la mina de litio más grande de Europa. Y bien, este domingo París pasa el relevo a la ciudad de Los Ángeles. Dentro de 4 años, la ciudad de la costa oeste de Estados Unidos acogerá sus terceros Juegos Olímpicos, tras haber sido anfitriona en 1932 y 1984. ¿Qué está haciendo ahora la ciudad para prepararse y cuáles son algunos de los retos que la ciudad aún debe superar? Lo revisamos en el siguiente informe. Es aquí, en el SoFi Stadium, un estadio con 70.000 asientos, inaugurado hace apenas 4 años, donde comenzarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles el 14 de julio de 2028. Una ceremonia de inauguración que, en realidad, se celebrará en 2 lugares diferentes, el ultramoderno y nuevo SoFi Stadium, por un lado, y por el otro, uno centenario, el Coliseum. Construido en 1923, este clásico de Los Ángeles será el primer estadio del mundo que acogerá 3 Juegos Olímpicos. Los organizadores se basan por completo en recintos ya existentes y se limitan a modernizarlos y adaptarlos, que es lo que hicieron también en 1984 y les permitió, de hecho, obtener más de $200 millones de beneficio con los Juegos. En el 84 veníamos de 2 Olimpiadas difíciles, así que pudimos alegar pobreza. Ya sabes, todos esos juegos han perdido dinero, así que danos tu mejor tarifa y dona esto y hazte voluntario allí. Eso es mucho más difícil de hacer ahora y eso hará que los resultados se resientan un poco. El presupuesto sigue siendo enorme, casi $7.000 millones. El principal reto para la ciudad, además de la seguridad, es el transporte en una ciudad donde las calles están notoriamente congestionadas. Las nuevas y ambiciosas líneas de metro ya se han retrasado, así que la ciudad podría recurrir a los autobuses para aliviar parte del tráfico añadido. Tenemos el tercer sistema de transporte más grande de Estados Unidos. A pesar de que hemos invertido mucho en rieles, la mayoría de la gente que se desplaza lo hace en autobús. Así que podemos, si llenamos vehículos adicionales, conductores adicionales, proporcionar una gran cantidad de capacidad adicional. Costo estimado entre $700 y $1.000 millones. Los Ángeles también añadirá 5 nuevos deportes en 2028, entre ellos el cricket, el squash y el flag football, lo que entusiasma a muchos estadounidenses. Y solo en una semana, el artista callejero Banksy confirma su 7ª obra de arte. Una garita de cristal de la policía en Londres, como vemos ahora en la pantalla, se convirtió en la pecera improvisada para la última obra de Banksy. La autoría se confirmó este domingo por el artista en sus redes sociales con una instantánea en la que aparece un agente del orden fotografiándola. Se trata de la 7ª creación del artista que aparece esta semana en la capital del Reino Unido y que forma parte de la serie ya bautizada como Zoo de Londres. Impresionante, ¿verdad? Cerramos así este bloque de noticias. Sigan France 24, ya regresamos.